Saludos, muy buenas noches. Casi medio millón de asturianos se beneficiarán de la devolución de los 400 euros. El PSOE considera que esta medida servirá para solventar en parte el delicado momento económico que atravesamos. Precisamente hoy, empresarios y constructores han pedido a los gobiernos regionales y nacionales que pongan en marcha medidas para paliar la crisis. Debe ser que las que se han puesto hasta ahora no han servido de mucho. Hoy, además, les hablaremos de Fórmula 1, ya que Fernando Alonso disputa este fin de semana el Gran Premio de Francia y parece que podríamos hacernos ilusiones. Titulares y comenzamos. Los empresarios asturianos aseguran que la crisis económica que vive Asturias y España no se resuelve de hoy para mañana y piden más y mejores medidas económicas para salir de esta situación. FADE celebró hoy su Asamblea General en la que su presidente, Severino García Vigón, pidió a los partidos políticos con representación que posibiliten la aprobación de los presupuestos regionales. La Confederación Asturiana de la Construcción pide al Principado acelerar los trámites administrativos de las viviendas protegidas para que el sector consiga paliar la crisis inmobiliaria. En la presentación de la 9ª Feria Internacional de la Construcción, Serafín Abilio asegura que de esta forma se construirían 17.000 viviendas protegidas con las que se daría solución a las demandas de la sociedad y se mantendría un porcentaje alto de empleo. El asturiano Isidro Fernández Rozada, elegido vicepresidente de la mesa del Congreso del PP, que desde esta misma tarde se celebra en Valencia y en el que se espera que Mariano Rajoy salga elegido presidente del partido. Al Congreso acuden un total de 78 compromisarios asturianos. Por otro lado, el PSOE ha asegurado hoy que la rebaja de 400 euros en el IRPF aprobada por el Gobierno beneficiará en Asturias a casi medio millón de personas. La policía rescata de un piso de Gijón a 2 menores que se encontraban prácticamente abandonados. Los vecinos decidieron llamar a las autoridades puesto que no era la primera vez que oían a los niños llorar y sin que la madre de 23 años estuviera en casa. Cuando la policía accede al piso con la ayuda de los bomberos, los pequeños estaban sin ropa, desatendidos y la casa llena de basura. Los entrenamientos libres del Gran Premio de Francia han traído buenas noticias para Fernando Alonso. El piloto asturiano marcó el mejor tiempo en la segunda sesión y hace crecer el optimismo de cara a la carrera del próximo domingo. Asturias no puede estar otro año sin presupuestos. Así lo ha manifestado el presidente de la FADE, Severino García Vigón, en la Asamblea General de este organismo. Por ello, ha pedido a los partidos políticos con representación que posibiliten la aprobación de las cuentas. Según Vigón, la crisis no se resolverá de hoy para mañana y aunque el Gobierno de la Nación ha puesto en marcha medidas, se necesitan más y mejores. Y desde luego, una prórroga presupuestaria no ayudará a la región. El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios ha advertido en la clausura de la Asamblea General de este organismo que no sería admisible que la región se viera obligada a vivir un año más sin presupuestos, por lo que ha pedido a los grupos parlamentarios que hagan lo posible por facilitar su aprobación. Vigón apunta que no es precisamente positivo para Asturias, en este momento de crisis mundial, tener prórroga presupuestaria. Llegado el tiempo en el que el Gobierno debe preparar los presupuestos del año próximo, queremos hacer una llamada al conjunto de los partidos políticos para que posibiliten su aprobación. No sería admisible que por diferencias partidistas nuestra economía se viese condenada un año más a la falta de presupuestos. Un año en el que tan necesarias serán las políticas presupuestarias orientadas a mitigar los efectos de la crisis. Además, le ha pedido al Gobierno de la Nación que ponga en marcha más y mejores medidas, porque las que se han tomado hasta ahora resultan insuficientes. El señor Zapatero dice que ya se han adoptado unas cuantas y anuncian otras más que no conocemos. Las aprobadas del pasado 21 de abril y las últimas del 13 de junio, desde el punto de vista empresarial, son escasas y poco eficaces. Necesitamos más y mejores medidas. Vigón ha subrayado que la innovación y la salida a los mercados exteriores son dos de los propósitos que se plantean los empresarios asturianos. Los constructores también se han referido a la crisis y la Confederación Asturiana de la Construcción ha pedido al Principado acelerar los trámites administrativos de las viviendas protegidas para que el sector consiga paliar el parón de este sector. Así lo ha manifestado Serafín Abilio, presidente de la CAC, en la presentación de la 9ª Feria Internacional de la Construcción. De esta forma se construirían 17.000 viviendas protegidas con las que se daría solución a las demandas de la sociedad y se mantendría un porcentaje alto de empleo.
Los constructores asturianos han pedido ayuda a la sociedad y a los políticos para poner freno a la caída de este sector ante la falta de demanda de compradores de vivienda. Ha sido durante la presentación de la próxima Feria de la Construcción cuando el presidente de la Confederación Asturiana ha asegurado que aunque la crisis inmobiliaria no es tan grave en Asturias como en el resto de España, hay que agilizar los trámites para crear hasta 17.000 viviendas protegidas y que éstas tomen el relevo a la vivienda libre. Que si aceleramos todos los procedimientos urbanísticos, todos los procedimientos administrativos, por decirlo así, podríamos estar hablando global en Asturias de en torno a las 17.000 viviendas. Y esto sería importante contar con ellas y contar con toda la celeridad posible, en toda la tramitación, con el objeto de poder amainar lo que antes era los niveles de vivienda que veníamos desarrollando. Pero además, desde el sector de la construcción piden a los políticos que en el 2009 no vuelvan a prorrogarse los presupuestos, ya que esto perjudica a todos y al resto de la sociedad. Le piden que a la hora de comprar vivienda pensemos más en las empresas asturianas. Cada millón de euros que compremos en Asturias, estamos asegurando entre 10 y 12 puestos de trabajo al año. Todos estos datos se aportaban en la presentación de la 9ª edición de la Feria Internacional de la Construcción, que se celebrará en Gijón del 25 al 28 de junio, como cada 2 años. Participarán 200 stands y 400 expositores. La Feria de la Construcción es la segunda más importante de este tipo de cuantas se celebran en España. Ha comenzado esta tarde en Valencia el 16º Congreso del PP, en el que ha de elegirse a Mariano Rajoy como presidente del principal partido de la oposición. Al mismo asisten 78 compromisarios asturianos. El Congreso ha comenzado precisamente con la elección de la mesa, en la que estará como secretario el asturiano y diputado nacional del PP, Isidro Fernández Rozada. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, presidirá la mesa del 16º Congreso Nacional del PP, que tendrá como vicepresidentes al alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, y a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez. Como secretario de la mesa del Congreso actuará el diputado asturiano Isidro Fernández Rozada. La mesa fue elegida esta tarde por unanimidad de todos los compromisarios. La mesa fue propuesta por el máximo responsable del Partido Popular murciano y presidente del comité organizador del Congreso, Ramón Luis Valcárcel, quien tuvo palabras de elogio para el diputado asturiano. Como secretario de la mesa, a Isidro Fernández Rozada, de Asturias, conocido de todos. No hay congreso en el que Isidro no actúe de secretario, lo cual es una garantía que todo vaya bien, porque siempre fue el secretario y entendemos que ha de seguir siéndolo. Desde Asturias están convocados al Congreso 78 compromisarios, además de un centenar de invitados. El presidente regional del PP en Asturias, Ovidio Sánchez, ha asegurado que la práctica totalidad de los compromisarios también le trasladarán su apoyo a Rajoy durante el Congreso de este fin de semana. Pues por unanimidad, enhorabuena. Cambiamos de asunto. La rebaja de 400 euros en el IRPF aprobada por el Gobierno afectará en Asturias a casi medio millón de personas. El diputado del PSOE por Asturias, Álvaro Cuesta, ha señalado que esta medida paliará en parte las dificultades por las que está pasando nuestra economía y ha afirmado que no será la única que pondrá en marcha el Gobierno nacional en este sentido. Una de las medidas estrella del gobierno socialista para esta legislatura había sido sin duda la rebaja de 400 euros en el IRPF. Esta se empezará a aplicar este mes y el diputado del PSOE, Álvaro Cuesta, cree que ayudará a las familias españolas a paliar el frenazo económico que reconoce se está sufriendo. Cuesta explicaba cómo se hará efectiva la devolución de los 400 euros. Medida que se aplica con 200 euros este mes y con 200 euros a lo largo del resto del año, y se aplica mediante lo que es la disminución de las retenciones del impuesto de la renta en la nómina. Esto, en suma, los trabajadores y trabajadoras, los asalariados, los autónomos, los contribuyentes van a notar este mismo mes, una rebaja importante y, por lo tanto, 200 euros más.
Medio millón de asturianos y 16,5 millones de españoles se verán beneficiados por esta medida, que supone un 0,6% del Producto Interior Bruto. Álvaro Cuesta cree que con ello España se situará en una posición privilegiada para salir de la crisis económica en la que estamos inmersos y que vaticina será breve. Y situar a nuestro país en una situación de gran capacidad de competitividad cuando el ciclo se modifique y empiece a retomarse una senda y una perspectiva de crecimiento, porque creemos que estamos pasando un ciclo breve que no se va a alargar en el tiempo. Tenemos fe en las posibilidades de nuestra economía y todas las medidas que adopta el Gobierno son para situarnos en el momento de que se inicie la senda del crecimiento en mejores condiciones que ningún otro país. Un suceso ha conmocionado a los vecinos de Gijón. La policía rescató la pasada madrugada a 2 menores que se encontraban prácticamente abandonados en un piso de la calle Dolores Ibárruri. Los vecinos decidieron llamar a las autoridades, puesto que no era la primera vez que oían llorar a los niños, sin que la madre, de 23 años, estuviera en casa. Cuando la policía, con ayuda de los bomberos, accedía al piso por una ventana, los pequeños estaban sin ropa, desatendidos y la casa llena de basura. La policía ha rescatado la pasada noche a una niña de 5 años y un niño de 11 meses que se encontraba en un piso de la calle Dolores Ibárruri de Gijón, prácticamente abandonados. La madre, Verónica Aide, de 23 años, resultó detenida esta madrugada. Los vecinos alertaron de la situación, puesto que desde el exterior de la vivienda se oía llorar a los niños y llamar a la madre. Los agentes, con la ayuda de los bomberos, accedieron al interior, donde los menores estaban sin ropa, la casa llena de basura y llena de excrementos de varios animales. Entran y ven que los niños sí efectivamente están solos, en bastante mal estado. Hay animales también que hoy en día, ahora mismo, vamos a llamar a la protección de animales porque están solos los animales también. Y dice que estaban con síntomas vamos, que se veía que no estaban atendidos, ni nutridos de comer, ni de limpieza, ni de nada. Y se conoce que tienen la casa pues hecha en la basura. Los niñinos, la verdad, fue una pena. Yo lloré como una loca, porque yo por el nenín, cuando se vio protegido, estaba más tranquilo. Lo llevaban arropado con una mantina, creo que estaban hasta desnudos. Pero la niña ya entupelado, que yo me quiero ir con mamá, con mi madre, yo no me quiero ir, no me llevéis. Luego vino una abuela y en fin. Según los vecinos, no era la primera vez que ocurría esta situación. Ya durante la mañana la policía fue alertada, aunque en aquel momento la madre llegaba al edificio y explicó que los pequeños estaban con la abuela y que si el niño lloraba tanto era porque le estaban saliendo los dientes. Ya venía la policía, estaba la policía ahí. Vemos la avenida tan pancha con los cascos, como si nada pasara, después de haber pasado toda la noche por ahí. Y los críos, claro, ya, la proviquina, la niña, ya es la que atendía al hermanín. Y nada, dice ella, no, si es que están con la abuela. Iba a denunciar a la comunidad. Y bueno, a mí eso no me da miedo, porque total, la policía estaba de testigo de lo que había. Yo pensábamos que iba a pasar miedo, digo, bueno, a ver si así relaja un poco, que por la noche vuelvo otra vez de For You. Los policías locales se hicieron cargo de los niños de padres distintos en un primer momento y los trasladaron a un centro sanitario para posteriormente ser alojados en 2 centros de acogida. Por su parte, el jefe de turno de la policía local, José Antonio Serna, explicó que la situación de la vivienda en la que se encontraban solo los 2 menores era deplorable y penosa. Mostró diversas fotografías tomadas del domicilio en las que se podía comprobar que en las diferentes habitaciones había acumulada basura, excrementos de animales o botellas. También añadió que el bebé estaba en su cuna sin ropa de cama y solo tenía un pañal que no se sabe cuánto tiempo llevaba sucio. Serna apuntó que es posible que esta situación de abandono se haya producido varias veces en el último mes. La situación en la vivienda era, absolutamente deplorable. Yo no sé si he hecho aquí unas pequeñas fotos para que a lo mejor os hicierais una pequeña idea, ¿no? Estos son excrementos de perro y de gato que había por la casa, situación del baño, por ejemplo, la habitación donde se encontraban los niños, todo lleno de basura, cristales, el bebé tenía un pañal sucio desde no se sabe cuántas horas. La situación verdaderamente penosa. Entonces, inmediatamente nos hicimos cargo de los niños, tuvimos que bajarlos por la ventana porque la puerta estaba cerrada con llave, los trasladamos al hospital de Cabueñes para un primer examen y desde ahí, concretamente, la niña fue llevada al centro de acogida Madre Isabel Larrañaga y el niño al materno infantil. Esto fue sobre las 12:30 y 2 horas después pudimos proceder a la detención de la madre,
por un presunto delito de abandono de los deberes familiares cuando apareció por el domicilio. Cambiamos de asunto. 80 reclusos de la cárcel de Villabona han participado en un curso de informática y manejo de Internet. El objetivo de esta iniciativa es que los presos aprendan el uso de las nuevas tecnologías y favorecer su reinserción social una vez que salgan del centro. El 40% de los reclusos que han seguido la formación no tenían ningún conocimiento, por lo que muchos se encontraron sin saber lo que era un ratón, un teclado o para qué servía Internet. Hasta ahora, muchos de estos reclusos desconocían cómo manejar el ratón del ordenador, las funciones del teclado y, desde luego, nunca habían entrado en Internet. Villabona ha ofrecido esta oportunidad a 80 presos que han querido participar voluntariamente en el curso. Eso sí, por motivos de seguridad, no tienen acceso libre a la red, solo se han colgado unas páginas web determinadas. El curso se enmarca tras el convenio con Fundatec. Entonces simulábamos el correo, simulábamos los chats, el chat lo hacías directamente o se podía hacer directamente con la red local que existe en el aula, que al final te dicen, pues si lo del correo electrónico se gana dinero, por ejemplo. Pues, es decir, ahí lo que sí que hemos notado muchísimo es ese entusiasmo de la gente por aprender. Una de las reclusas señalaba que el curso ha sido una experiencia positiva que le pueda ayudar en su futuro laboral cuando salga de la cárcel. Además, están desarrollando un proyecto para poder realizar videoconferencias con las familias. Aquí no tenemos libre acceso a Internet, pero bueno, estamos, como le dije, en el proyecto que tenemos para lo de la videoconferencia, estamos estudiando esa posibilidad, obviamente no libre acceso, sino con la tutoría del personal de aquí del centro para por lo menos poder tener un poco más de contacto con la familia, sobre todo, aunque sea una vez al mes. Muchos de los alumnos han mostrado su interés por profundizar en el uso de programas de fotografía y diseño gráfico, también aprender mecanografía para utilizar con destreza el teclado. Más cosas. El 10% de los embarazos en mujeres con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años de edad no son deseados, según un estudio del Instituto Asturiano de Juventud. Estas cifras se explican en parte por la falta de utilización de métodos anticonceptivos. De hecho, el 11% de los jóvenes encuestados para este estudio manifestó no usar ningún método de protección durante sus relaciones sexuales. Un dato más, son las mujeres las que ponen más hincapié en la utilización de algún tipo de anticonceptivo. El 11% de los jóvenes asturianos de entre 15 y 29 años no usa ningún método anticonceptivo. Este dato explicaría por qué el 10% de los embarazos que se dan en este tramo de edad son no deseados. Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de un estudio realizado por el Instituto Asturiano de la Juventud. Apuntan además que son las mujeres las que están más concienciadas a la hora de practicar sexo seguro. Y sin embargo, por sexos, son las mujeres quienes más hincapié hacen en la utilización de métodos anticonceptivos o de protección, siendo en los tramos de edad más tempranos donde más se utilizan. El preservativo es el método anticonceptivo más usado por los jóvenes asturianos, ya que dicen preferirlo el 73% de los entrevistados. Además, según este estudio, se ha adelantado un poco la edad media de inicio de las relaciones sexuales. Creo que sí que se adelanta un poco, igual no tanto la edad de las relaciones sexuales completas, pero sí igual las inquietudes, ¿no?, hacia la sexualidad. No sé si también, bueno, va todo relacionado con que ahora a lo mejor hay más libertad, se empieza a hablar en los colegios y bueno, también tienen más libertad ellos para preguntar y quizás por eso los datos que tenemos son de gente más joven, ¿no? La relación sexual completa tampoco se ha adelantado tanto, no es tan alarmante como a veces sale por ahí, ¿no? Este estudio se elaboró el pasado mes de diciembre tras entrevistar a 600 jóvenes asturianos de entre 15 y 29 años. ...400 agentes más y 42 cuarteles menos. Esto es lo que pide la Unión de Guardias Civiles de Asturias, quienes expusieron esta mañana cómo reorganizar el despliegue de la Benemérita en el Principado para ser más efectivos por un lado y velar mejor por la seguridad de los ciudadanos. Además, desde esta asociación han denunciado que el 50% de los cuarteles de Asturias no tienen sistemas de seguridad y han reivindicado la presencia de los agentes en la calle para cumplir su labor preventiva.
La Unión de Guardias Civiles de Asturias considera que la reordenación que proponen supondría un mayor aprovechamiento de los recursos humanos y el agrupamiento de efectivos en plantillas más grandes. Para ello se han creado 3 categorías de unidades en función de la conflictividad y el número de habitantes de cada zona. La propuesta que realizan supondría un incremento de la plantilla y una reducción del número de cuarteles. Por lo tanto, para aplicar esta reorganización que proponemos, serían necesarios 259 agentes más para dar la cobertura adecuada a toda Asturias. De estos 259 agentes, alguno seguramente se podría detraer de labores burocráticas y otros destinos que no tienen nada que ver con la labor policial. Ramón Rodríguez Prendes habló de otros aspectos que les preocupan, como la falta de seguridad de los cuarteles y el mal estado que presentan algunos de ellos. Que consideramos que aproximadamente el 50% de los cuarteles asturianos no cuenta con un sistema de seguridad adecuado. No somos tan ingenuos como para señalar qué cuarteles ni qué sistemas consideramos inadecuados. No obstante, en la Unión de Guardias Civiles de Asturias tenemos indicios de que en su día esa información pudo haber sido objeto de censura por parte de no sabemos muy bien quién. También hizo hincapié Ramón Rodríguez en que los controles de vehículos y personas se realizan solo por equipos de 2 agentes. Asimismo señaló que la carencia de efectivos se pone en manifiesto al detraer agentes de otras funciones para seguridad ciudadana o tráfico, donde considera urgente un aumento de plantilla. Los trabajadores del Hospital de Cabueñes en Gijón han advertido que las obras que va a padecer el centro, junto con las vacaciones del personal, pueden hacer que este verano sea caótico si no se amplía la plantilla. Por esta razón han vuelto a concentrarse en la Plaza Mayor en defensa de la sanidad pública. Piden aumento de personal tanto en la rama sanitaria como en administración y celadores, ya que se está incrementando el número de pacientes y no el de trabajadores. Según los asistentes a la concentración, con el cierre de un ala de la 3ª planta del Hospital de Cabueñes por obras, los pacientes que se encuentran en ella tendrán que ser reubicados, produciéndose una saturación. Esto, unido a que la plantilla está ya bastante justa, puede provocar un caos sanitario. Durante la movilización, que contó con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Vecinos y del PP, se recogieron firmas pidiendo un aumento de plantilla y la reorganización de los servicios. Hasta el momento, esos trabajadores ya llevan recogidas 7.000 firmas. La piscina climatizada de Pola de Lena ha sido inaugurada esta tarde por el presidente del Gobierno regional, Vicente Álvarez Areces, entre otras autoridades, con un año de retraso. Algo que el concejal de Deportes de Izquierda Unida, Roberto Campomanes, no ha dudado en achacar a la nefasta gestión del anterior equipo de Gobierno socialista. Según el Ayuntamiento de Pola de Lena, a la hora de poner en servicio este equipamiento han tenido que enfrentarse a varios escollos heredados del anterior mandato. El concejal de Deportes aseguró que hemos tardado un año en poder poner en marcha la piscina debido a la nefasta gestión del anterior equipo de Gobierno. Después de 5 años, ni el modelo de gestión ni cómo afrontar la deuda contraída con la empresa constructora. Esta deuda ha sido el principal escollo que ha impedido abrir la piscina mucho antes, ya que el fin de obra no ha sido entregado al ayuntamiento hasta que la empresa no ha tenido garantía del cobro del dinero que se la deuda. En cuanto a las tasas de acceso a la instalación, el Gobierno local iniciará ahora la negociación a la baja con la empresa adjudicataria para que el descuento lineal del 8% que propone Aqualia, que gestiona la instalación, se ofrezca en un mayor porcentaje en la tasa mensual. La instalación cuenta con 2 vasos interiores, uno de los cuales es de chapoteo, y una amplia zona verde para su uso en la temporada estival, con capacidad para complementarse con un parque acuático exterior infantil. Si eres mujer, joven y vives en Asturias, tienes muchas posibilidades de estar en el paro o tener un trabajo precario. Los hombres lo tienen un poco mejor. Aún así, la radiografía del mundo laboral de los jóvenes no es nada alentadora. Al menos estos son algunos de los datos que se extraen del Observatorio Joven del Empleo que ha presentado el Consejo de la Mocedad. Para hablar de ese estudio se encuentra esta noche con nosotros Paulo Feito, presidente del Consejo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuando menos, el panorama de los jóvenes asturianos en lo que a trabajo se refiere, anima poco. Bueno, anima poco, es el panorama que venimos teniendo en los últimos años, tampoco es ninguna novedad y va oscilando. Hay periodos en los que parece que mejora un poquitín, otros que parece que se estanca o tiene un retroceso, pero sí, el panorama no es nada halagüeño y sí que es verdad que además si de ser joven eres mujer o eres inmigrante, pues tienes más posibilidades de estar desempleado o de tener un empleo más precario. Por ponerle unas cifras, ¿estamos mejor o peor que el resto de España? Pues estamos claramente peor que el resto de España. En primer lugar, la tasa de actividad en Asturias, en lo que a jóvenes se refiere, es 5 puntos inferior a lo que es el conjunto del Estado. Eso por una parte. Y por otra parte, también es superior el desempleo, comparado también con la media estatal, que ahora mismo ronda el 13%,
pero si lo desglosamos por sexo sería un 16% para las mujeres jóvenes y un 10% para los varones jóvenes, con lo cual, como bien decías, las mujeres sufren también más el desempleo cuando son jóvenes aquí en Asturias. Un dato que me ha llamado la atención de este estudio es que son las mujeres, supongo que por eso precisamente, las que suelen tener 2 empleos, ¿no? Sí, además también el estudio refleja el descontento que tienen con los contratos, mayoritariamente con los contratos que actualmente tienen, ¿no? Porque si pudiesen, sí que estarían dispuestas a asumir un contrato de más duración, de una jornada completa. Sin embargo, tienen un contrato parcial porque realmente es lo que el mercado de trabajo puede ofrecerles en estos momentos. Además estamos ahora en un momento de recesión, de crisis, bueno, hay muchos eufemismos o formas de llamar a este momento, en el que la experiencia de otras décadas también nos demuestra que en este tipo de situaciones son precisamente las mujeres las que primero se retraen del mercado laboral, por decirlo de alguna forma, para dejar más espacio a los varones, con lo cual sí que consideramos importante que desde la Administración se tome algún tipo de medida para evitar que suceda esto, porque la experiencia, como digo, nos dice que va a ser así. ¿Influye algo si eres universitario o si tienes un oficio a la hora de estar más o menos al paro, a la hora de tener un mejor o un peor contrato? Sí, incluso no solamente a la hora de tener un contrato mejor o peor, sino también a la hora de tener posibilidades de poder quedarte a trabajar aquí en Asturias, ¿no? Podríamos hablar también de los datos de migración juvenil, de los que también ha habido cifras del Instituto Nacional de Empleo últimamente, y nosotros lo que detectamos, o el perfil de la persona que migra, es aquella que tiene unos estudios sin ningún tipo de cualificación profesional. Ese es el colectivo mayor que tiene que emigrar para poder trabajar fuera de Asturias, seguido de las personas jóvenes que tienen titulación universitaria, y digamos que aquellos que tienen más posibilidades de encontrar un empleo acorde con sus expectativas y con la formación que han realizado, son aquellos que han realizado algún ciclo de formación profesional. O sea que casi se le diría a la gente, oye, te vale más estudiar un ciclo formativo, porque como te vayas a una carrera universitaria, mira a ver lo que haces, ¿no? Bueno, lo primero que habría que decirle es que estudie, que se prepare, que tenga una cualificación profesional, porque precisamente quien no tiene ninguna es quien más problemas y más expuesto o expuesta a la precariedad va a estar, pero después sí hay que conocer la realidad y saber que con un ciclo formativo pues tienes más posibilidades de encontrar un empleo acorde a lo que has estudiado. Pero bueno, ahí también entran en juego otras cuestiones como las vocaciones o también el interés por poder desarrollar una carrera profesional, que nos parece muy lícito y además que permite que también nuestra sociedad avance y nos haga crecer como conjunto, ¿no? Que haya personas que decidan ir a la universidad no solamente para tener una titulación, sino para poder investigar y poder conseguir avances científicos en las diferentes disciplinas. ¿Qué tipo de contrato ofrecen a los jóvenes para firmar? Porque supongo que uno indefinido, a tenor de los datos, va a ser que no. Bueno, dependiendo también un poco por el sesgo de sexo, nos damos cuenta de que en el sector servicios es en el que las mujeres jóvenes se encuentran ahora mismo principalmente un puesto de trabajo, y en el caso de los hombres, de los varones, tenemos un mejor acceso en el sector de la industria, ¿no? Con lo cual creemos que a lo mejor también desde la Administración se podría hacer algo para favorecer el acceso a las mujeres en general y a las jóvenes en particular al sector industria, para facilitar así de alguna forma que se bajasen esos índices de desempleo que ahora mismo existen. Y luego hay otro dato que este informe del Consejo de la Juventud de España arroja y que nos preocupa especialmente, y es la gran temporalidad que existe entre los trabajadores y trabajadoras jóvenes en la Administración del Principado de Asturias, no solamente la autonómica, sino también en los ayuntamientos, que bueno, ronda el 85-86% de las personas jóvenes que trabajan en la Administración, como digo, municipal o autonómica aquí en Asturias, lo hacen con un contrato temporal, con lo cual consideramos que precisamente la Administración debería de ser la que diese ejemplo y evitar que sucediese esta temporalidad en los puestos de trabajo que ella misma convoca, ¿no? Porque bueno, una cosa es que pueda intervenir de una u otra forma en el mercado laboral, en otros sectores, pero en la propia administración pública nos consideramos que es sangrante que haya una cifra tan elevada de temporalidad. ¿Hay algo que explique que los hombres jóvenes estén mal, pero las mujeres estén peor? sea algo que explique. Bueno, todos sabemos que el mercado de trabajo sigue siendo discriminatorio, ¿no? A veces cuando hablamos de la igualdad y se dice entre hombres y mujeres y se dice que ya está conseguida, pues no es así, y cuando podemos comprobarlo cuando nos referimos a cuestiones prácticas que podemos tocar con los dedos o ver en nuestro día a día. Y en el mercado de trabajo sigue habiendo sectores en los que se prima que tú seas de un determinado sexo, como puede ser, como decíamos antes, en la industria, que seas varón, y luego también todas aquellas tareas que
tanto de forma remunerada como de forma pues, voluntaria, se realizan, pues el cuidado de personas dependientes, etcétera, pues suelen recaer más en las mujeres. Cuando se trata de una actividad remunerada suelen ser trabajos más precarios, con una peor remuneración y una mayor precariedad. Y cuando no lo son, cuando por ejemplo en una familia hace falta que alguien se haga cargo pues, de una persona mayor o de un niño, una niña, pues sigue siendo la mujer la que por razones de arraigo cultural que siguen existiendo suele priorizar ese aspecto de su vida al de su carrera profesional, ¿no? Por eso consideramos que todavía queda mucho por hacer y que desde la Administración se debe facilitar al máximo que la mujer pueda incorporarse plenamente al mercado laboral. ¿Qué medidas prácticas creéis que debería tomar la Administración o qué le habéis sugerido desde el Consello? Sí, bueno, pues cuando hablamos de migración juvenil, consideramos que lo primero que tiene que hacer el Gobierno del Principado de Asturias es reconocer que existe un problema de migración juvenil. Hasta que no exista ese reconocimiento, difícilmente se van a poder articular medidas que puedan de alguna forma paliarlo, ¿no? Eso por ese lado. Es importante que se reconozca que hay gente que se está yendo de Asturias, que realmente le gustaría quedarse aquí y que no se están poniendo a su disposición medidas que les permitan al menos pues, tener más posibilidades de quedarse en Asturias. Eso por una parte. Por otra parte, en la anterior legislatura al final se puso en marcha un programa de empleo para jóvenes titulados y jóvenes tituladas que nosotros saludamos, nos pareció una iniciativa interesante, pero consideramos que ese programa de empleo debería de ampliarse, debería ser un plan de empleo y debería tener en cuenta la heterogeneidad de la juventud asturiana. Debería tener en cuenta que los que más se van no son los jóvenes universitarios, sino aquellos que no tienen cualificación profesional. Debería tener en cuenta que no es lo mismo encontrar un trabajo para un joven del Barca o de Llanes que para un joven de Oviedo o Avilés, puesto que también existe un flujo migratorio, entre comillas, dentro de lo que es nuestra comunidad autónoma, que no es lo mismo para mujeres que para hombres poder acceder a un puesto de trabajo, y en definitiva que hiciese un estudio exhaustivo de la realidad de la juventud asturiana, eso es, y articulase medidas que pudiesen pues, mejorar el panorama. Y también consideramos importante que se trabaje de alguna forma con los empresarios, con el sector, con la patronal, para que tengan unas condiciones de trabajo mejores, porque cuando la gente se va a trabajar a la hostelería fuera de Asturias, lo hace porque las condiciones de trabajo fuera de aquí son mejores que las que pueden encontrar en el Principado, ¿no? Entonces es importante que aquí tengan unas condiciones mejores y con menos precariedad laboral de las que hay ahora mismo. Eso te quería comentar, se quejan mucho los empresarios, se quejan o dicen, es que los jóvenes no están cualificados para trabajar en la hostelería, para trabajar en un taller, y hay jóvenes que dicen, hombre, cualificados estamos, ahora no queremos cobrar lo que usted nos ofrece. Ya, habría que preguntarse, porque por ejemplo también desde el Gobierno se dice que la gente se marcha para tener para tener nuevas experiencias, para realizar una carrera profesional. Pero bueno, cuando te vas a trabajar a Madrid, por ejemplo, que es uno de los casos, pues digamos el perfil, ¿no?, del joven que se va a trabajar a Madrid, al sector de la hostelería me parece que no es en todo caso para realizar una carrera profesional pues muy diferente a la que podrías realizar aquí, ¿no? Entonces, la respuesta a por qué se van a trabajar a Madrid a hostelería y no lo hacen en Llanes durante el verano es porque quizás en Madrid pueden trabajar durante todo el año, en Llanes solo pueden hacerlo en determinados periodos, con lo cual ahí la temporalidad es bastante evidente, y también porque la remuneración no es igual en uno y en otro sitio. Precisamente por eso, si se quiere un turismo o unos servicios de calidad, también hay que ofrecer un trabajo de calidad para que los jóvenes o los que no lo sean tanto para que a ellos pueda resultarle atractivo. Una última pregunta. Creo que habéis propuesto ayudas para la emancipación juvenil, porque claro, hombre, con estos sueldos, estos trabajos, emanciparse se antoja complicado. Sí, de hecho el mercado laboral es uno de los factores, yo creo que el principal, que imposibilita que nos podamos emancipar tanto como quisiéramos y que hace que sigamos siendo una de las comunidades autónomas con menos jóvenes emancipados y emancipadas. En ese sentido consideramos que se han puesto en marcha algunas medidas en los últimos meses, pero no dejan de ser medidas coyunturales que no atacan a lo estructural del problema, ¿no? Consideramos que lo importante que se debería hacer ahora es crear un parque de vivienda pública en alquiler que permitiese que bajasen los precios de alquiler en general y que de alguna forma sirviese para generar una cultura de alquiler que fuese perdurable en el tiempo, porque con unas ayudas que te pueden durar un tiempo determinado y luego no vas a poder disfrutar de ellas y tampoco tienes expectativas de tener un trabajo fijo y bien remunerado en el tiempo cuando se termine este periodo de ayudas, pues la verdad es que el incentivo existe para poder irte de casa, pero no deja de ser definitivo. Y otras experiencias de viviendas públicas en régimen de alquiler existen en otros países de nuestro entorno que deberían ser tenidas en cuenta para facilitar realmente, y atacando a lo estructural del problema, pues que nos emancipemos más en Asturias y en el conjunto de España. Pues Paulino Feito, presidente del Consello, muchísimas gracias por haber venido y ahí a seguir apuntando cosas para exigir para los jóvenes. Muy bien, muchas gracias.
Ineludible erosión es el título de la última exposición del artista madrileño, aunque afincado en Gijón en los últimos 10 años, Matarranz, que presenta su obra por cuarta vez de manera individual en la Galería Vértice de Oviedo. Tras años de investigación y experimentación, la obra que presenta en esta exposición evidencia la trayectoria de un buen hacedor de oficio y pasión por la pintura. Se trata de cuadros como fragmentos de la naturaleza misma, orgánica y mineral, agrietada y horadada, aparentemente degradada por múltiples factores confluyentes. Esta muestra pone de manifiesto la traducción plástica de ese universo tan personal del artista, sin más pretexto que el convencimiento de la obra comprometida y arriesgada, sin sesgo para la elucubración. No desvanece nuestras expectativas, muy al contrario, nos invita a contemplarla sintiéndonos partícipes de ese halo de misterio y solemnidad que transmiten las obras del autor. Y en el tiempo dedicado a los deportes hablaremos de Fórmula 1 y del Gran Premio de Francia que se disputará este fin de semana en el circuito de Manicours. De momento, las cosas empiezan bien para Fernando Alonso. El piloto asturiano marcó el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres y hace crecer las expectativas de conseguir un buen resultado en la carrera del domingo. Por otra parte, en el mundo del fútbol, el Real Oviedo sigue a la búsqueda de un entrenador para la próxima temporada. Los nombres de Quirós o Adolfo Pulgar suenan entre los favoritos al cargo, pero aún no hay nada decidido. Lo que sí empieza a saber son los jugadores que abandonarán el equipo. Ya hay al menos 5 bajas confirmadas. Lo vemos en unos instantes. Abrimos la información deportiva hablando de Fórmula 1. Ahí arrancaba el Gran Premio de Francia con los primeros entrenamientos libres y Fernando Alonso marcaba el mejor tiempo en la segunda sesión. Así pues, las cosas parece que empiezan bien para el piloto asturiano, que espera ratificar la mejoría del R28 en la carrera del domingo. En una temporada marcada por los sinsabores por culpa de un coche que le ha impedido estar con los mejores y que le ha descartado la lucha por el título, Fernando Alonso se dio por fin un homenaje, regresando al lugar en el que hacía mucho tiempo no estaba, el primer puesto de una sesión de entrenamientos libres. El bicampeón mundial español dio toda una lección de pilotaje en el circuito de Manicours. Alonso, que por la mañana fue sexto, poco antes de romper el motor de su monoplaza, sacó lo mejor de sí mismo y dio una auténtica lección de pilotaje por la tarde para obtener el mejor registro. El piloto asturiano exprimió al límite su R28 y con neumáticos blandos y seguramente sin apenas combustible, superó sin renunciar a los riesgos a los grandes aspirantes al título mundial en la parte final de la sesión de la tarde. En dicha tanda, la liderada por Alonso, a 76 milésimas acabó el brasileño Felipe Massa y a 221 el finlandés Kimi Räikkönen, actual campeón del mundo. El británico Lewis Hamilton, que el domingo perderá 15 puestos en la formación de salida, fue cuarto a 454 milésimas del bicampeón asturiano. El tiempo de Alonso fue el segundo mejor de la jornada. El más rápido del día fue por la mañana Felipe Massa, quien en la sesión vespertina hizo todo lo posible, aunque sin éxito, para desbancar al asturiano. Dejamos el mundo del motor y nos vamos a apartado futbolístico para hablar del Real Oviedo, que sigue planificando la próxima temporada. El primer objetivo es encontrar un nuevo entrenador y ya suenan varios candidatos. También empiezan a confirmarse nombres de jugadores que no seguirán en el equipo. La primera tarea del nuevo director deportivo del Oviedo es encontrar un técnico para el primer equipo, con el fin de ir confeccionando la plantilla. José Manuel tiene claro lo que quiere, un técnico con experiencia en tercera y segunda B, que sepa crear un buen grupo de trabajo y que no le pese la responsabilidad. En ese perfil encajan a la perfección 2 hombres, José Luis Quirós, entrenador del Marino, y Adolfo Pulgar, técnico de la universidad. Por lo que respecta a Quirós, será difícil convencerle para abandonar un club en el que se encuentra muy a gusto y en el que ya lleva años. Pulgar, por su parte, presenta como mayor obstáculo el querer organizar la plantilla, y ahí podría haber choque de intereses. Tras estos 2 candidatos aparecen nombres como el de Paco, exentrenador del Langreo, Bobes, actual entrenador del Riva de Sella, o Blas del Cudillero. En los próximos días se sabrá por fin quién es el elegido. Por lo que se refiere a la lista de bajas, en la plantilla en la defensa no continuará Diego Meijide y tampoco tienen asegurada su presencia Bravo y Lasarte. Ambos jugadores tendrán que rebajar su ficha si desean continuar. John Carrera y Santos serán 2 de las bajas seguras en el centro del campo, y en la delantera Estefan y Bruno tampoco tendrán hueco la temporada que viene. Y cerramos la información deportiva hablando de atletismo. Un año más se celebrará una nueva edición de las 24 horas de la Fresneda. La prueba, que fue presentada hoy, tendrá lugar los próximos días 28 y 29 de junio en el circuito conocido como la Milla del Cartero, en honor al ultrafondista asturiano José Manuel García. El Club de Campo de la Fresneda vivirá el próximo fin de semana una nueva fiesta del atletismo popular, con las 24 horas de la Fresneda, una prueba no competitiva en la que se intenta sumar el mayor número de millas. En esta edición se espera llegar al 1.000.000 de participantes y superar la marca del año anterior. Una parte del atletismo de la provincia va a estar aquí,
cercana al millar de personas, sobre todo teniendo en cuenta que el pasado año hubo 738 y cubrieron 3.654 millas de 1.609 metros cada milla. O sea que 5.000 kilómetros o más, creo recordar. Este año contamos con la extraordinaria colaboración de por el momento 9 equipos que van a venir a correr y relevarse entre ellos. La carrera cuenta con varias novedades organizativas en esta edición, como mi primera media maratón en la milla. En el acto de presentación se dieron cita en la Fresneda a importantes deportistas a los que el Club de Campo homenajeó por su trayectoria deportiva. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana predominio de cielos poco nubosos, con algunos intervalos nubosos, brumas y bancos de niebla matinales con posibilidad de que sean persistentes en puntos del litoral. El viento soplará flojo. En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 26. En Gijón se aspirará entre la mínima de 16 y la máxima de 24. Y Avilés entre una mínima de 14 y una máxima de 24. Hasta aquí la información del día. Les espero tras la publicidad en una nueva edición de Debate Público.